Hola, 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 hola. Qué gusto ver que están apareciendo. Qué gusto. Pues aquí estoy para nuestro noveno encuentro. Inspiraciones a través de las cartas del tarot. Um, Hoy vamos a hablar del 9, de la ermita. Lo puse aquí atrás, mío. Las cartas las tengo aquí en la casa en tamaños distintos porque me permiten estudiarlas en detalle cuando son más grandes. Me recuerdo adolescente cuando estudiamos el tarot en mi casa y no había la posibilidad de imprimirlas directamente así en grande. Se hacían, las hacía yo a la mano, es decir, que las proyectaba sobre un cartón grande, como de un metro 60 por unos 80 de ancho, y con tinta china y un pincel las iba dibujando desde la proyección, ¿no? Con los colores. Entonces pude dibujarlas todas. El tarot de Grimaud, que es la edición anterior a esta, la conocía de memoria. Empecé a aprenderla desde niño. Pero cuando apareció el tarot restaurado, tuve que reaprenderlo todo, porque el tarot restaurado pues ya no es el mismo que el tarot de Marsella de Grimaud. Asistí a la reconstitución del tarot y a la restauración del tarot. Se puso detrás de tantos de tantas pantallas, ¿no? Es decir, que se fotografiaron a las cartas y cientos de juegos uno detrás del otro se pusieron en transparencia para recuperar las formas y después los colores. Ajá. Así que pues todavía sigo aprendiéndomelo de memoria, bien que conozco el todo y he navegado en los significados y he navegado con las cartas, ¿no? Imaginariamente aprendí a vivir con el tarot, a nadar con el tarot, a hacer el amor con el tarot, a imaginar más allá de los límites del cartón, de viajar en él como si fuera una nave espacial y ¿no? Está en mí, no solo porque me lo transmitieron así de la mano y ahora te voy a dar el tarot, ¿no? Como que me transmitieron un objeto. Mi historia no fue así, yo tuve que conquistarlo y es algo muy bueno porque lo tuve que integrar yo mismo, tuve que hacer mi viaje. Nadie puede hacer el viaje por ti. Hay una transmisión que es invisible de maestros y maestras, pero el viaje le corresponde hacerlo a cada uno y a cada una de nosotros y de nosotras, y yo lo sigo haciendo. Tengo el estado de principiante, siento, y cada vez que miro al tarot digo,
tengo todo que aprender, no sé nada y apenas lo estoy descubriendo, porque el tarot no es descubrirlo solo acá y solo mirándolo, sino es descubrirlo adentro, y siempre aparecen nuevos significados, no por un análisis intelectual, sino por una vivencia profunda no de la carta. Es como la carta es como un espejo, sino de lo que está detrás de la carta, detrás del dibujo, detrás del color, que tiene que ver, como les decía, con perfumes, que tiene que ver con vibraciones, que tiene que ver con substancias, que tiene que ver con mitologías emanadas directamente del misterio, ¿no? Y que siempre están, siempre han estado y siempre estarán, y además en movimiento y resignificándose constantemente. Eso nos permite seguir conectando de formas distintas en nuestros cerebros y en nuestra nave psicoespiritual interna. Así que como les decía, ¿no? el tarot tiene que ver con algo muy orgánico, y los significados de las cartas están, claro, pero también son todo un misterio. Digo, el tarot no le pertenece a nadie, ni cuando salió había ningún libro escrito. Sin embargo, tiene una estructura, y esa estructura se va descubriendo y se va descubriendo. Es como ir descubriendo la estructura del cosmos, ¿no? Como ir descubriendo la arquitectura de la existencia, pero como la arquitectura de la existencia se va desarrollando y nunca es fija, pues el significado de las cartas es infinito, es decir, que está en desarrollo. El universo no es una casa terminada, es una casa en proceso, podríamos decir, ¿sí? Entonces es apasionante porque siempre se están descubriendo situaciones nuevas, como en nosotros mismos y en nosotras mismas. La trampa del ego es creer que uno es finito y afirmar sus límites, ¿sí? Y imponérselos a los otros y a las otras. Eso habla del miedo a la disolución, el miedo a quemarse, el miedo a inmolarse interiormente, el miedo a desaparecer plenamente y darse cuenta, como ya nos lo hemos dicho, que no existimos fundamentalmente. Y eso es muy difícil de aceptar. En los encuentros que hemos hecho antes, hablé de lo que enseñaba Shankara, que lo primero que decía en el proceso psicoespiritual corresponde darse cuenta de que todo es un sueño. Digo, es muy profundo ese pensamiento. Es el pensamiento de todas las culturas de la India, todas las culturas iniciáticas. Es decir, que asumir que uno no existe y una no existe es terrorífico, porque es maya, ¿no? En el hinduismo, maya es la ilusión. Parte del pensamiento de la base de que lo único que existe es la divinidad, y de que todo lo que uno cree que existe aparte de la divinidad, como que si yo y la divinidad somos dos y que yo existo, es falso. Cuando uno dice yo pienso, yo digo, yo hago, papá dice, mamá dice, la religión dice, ¿no? Y divide ciertas religiones, Dios y yo. Y es una ilusión, porque parece de que no existe esa división y que lo único que existe es la divinidad. Toco este tema porque vamos a hablar del 9, que es un estado de conciencia más amplio
que la conciencia unificada. Bueno, ya voy al tema, ¿no? La vez pasada hablamos del 8 y habíamos hablado de los estados de conciencia, ¿no? Que van desde los más arcaicos, no consciente de que uno es conciencia, es el ser automático, inconsciente. Cuando digo inconsciente no estoy hablando de mal, simplemente que es mecánico, automático y de alguna manera encerrado en el maya, en la ilusión de existir, en la realidad sensorial, ¿sí? Como que si lo sensorial y lo que yo siento es la realidad, yo soy la medida del mundo y no hay otra cosa que yo estoy dividido, lo invisible no existe, ¿no? Entonces hay diferentes etapas, son etapas de desarrollo, ¿no? En la conciencia de lo más arcaico, hasta de repente hablamos del 5, que es un estado de conciencia más altruista, el 6, el Papa, ¿no? El 7, el 6 que era un estado de conciencia planetario, pero no un estado de conciencia de saber que uno es animales, minerales y vegetales y de que uno es el planeta y saberlo con el coco, sino que es vivirlo. Digo, existe la posibilidad en nosotros de vivirlo. Eso necesita práctica, necesita años de práctica. No es habiendo tomado un curso por Instagram o por Zoom, que ya eso, haber visto un video. Toca hacer el camino porque pues las conexiones en nuestra mente son muy fuertes, ¿sí? Y como nos lo decíamos, uno puede botar pensamientos espirituales y haber visto todos los videos del mundo y haber leído todos los libros de ciencia y de espiritualidad, pero no haberlo realizado el estado. Muy diferente saber que somos todos uno y haber realizado el somos todos uno, haber hecho el camino, haberse desneurotizado, porque para eso uno necesita desneurotizarse y ir desconstruyendo a la organización psicológica que se hizo alrededor de los temas fundamentales y heridas del pasado, que no solo son personales, sino también son imitaciones de heridas de otros y otras, ¿sí? Reordenamientos familiares y luego después tomas de conciencia internas para conocer sus reactividades frente a los estreses de la vida y a lo que uno consideró como peligroso en la infancia y a pesar de hacer canalizaciones y de repente estar en contacto con lo amplio, pues nuestra vida cotidiana a veces no es coherente con eso, congruente con esa situación. Entonces corresponde hacer el trabajito. Y el trabajito es un alinearse con la mente, es también entenderse en sus diferentes etapas de desarrollo y estados de conciencia que a veces son arcaicos, son míticos. Uno anda todavía con pensamientos en donde existen situaciones que son externas a uno y sobrenaturales a los cuales hay que hacerle sacrificios, y etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene sus filtros a través y creencias a través de los cuales se percibe la existencia y le impone creencias a la existencia, ¿no? Venimos de años de culturas separatistas y sutilmente separatistas, ¿no? Uno a veces habla de espíritus y habla de situaciones como externas a uno está separando y no se da cuenta. Entonces, digo, para malabarear porque las cartas pueden representar situaciones espíritus, ¿no? Pero en el fondo son expresiones de una misma esencia, que es una sola esencia. Entonces, es una especie de situación animista dentro de la unidad y comprender que no es uno lo otro, sino que es uno y lo otro, pues no siempre es fácil. Entonces realizar al planeta, realizar al yo mineral, animal, vegetal,
no en tanto que materia, sino que en tanto que sustancia espiritual, que es muy diferente. Y realizar, hablamos en el 7 del cósmico, pluriuniversal, multiuniversal, realizar a esa situación. Es a lo cual llegan maestros y maestras que se han trabajado, ¿no? Y hablamos después del estado de conciencia pura. Estaba escuchando a un maestro que se llama Ram Dass, que es un maestro de los años 60, y hablaba de los diferentes estados de conciencia, ¿no? Él hablaba de tres. Hablaba del estado de conciencia egoico, donde uno se imagina que uno existe. Después del estado de conciencia de Atman, que es el estado de conciencia iluminado, es el estado de conciencia en donde uno ya tomó conciencia de que todo es sueño y se desintegró como ego, pero para desintegrarse como ego corresponde, digo como yo, ¿no? Porque el ego no se puede desintegrar a menos que muera, ¿no? Hay una diferencia para mí entre el yo y el ego. El ego es como el hardware, ¿no? Es decir, que es el esqueleto, son los huesos, y digo, en esta dimensión de la existencia es este cuerpo, pero interiormente está el yo, que es una estructura que se puede ir transformando y se puede disolver. Es lo que se generó en nosotros para sobrevivir. Es la estructura que apareció para proteger también a las heridas que nos dan identidad y a los temas que nos hacen pertenecer, aunque sean temas sufridos, ¿no? Nos hacen pertenecer a nuestra familia, y imaginamos que a través de conservarlos podemos sobrevivir, hasta que pues a través de diferentes caminos pues nos damos cuenta de que eso nos está ahogando, ¿no? Y nos damos cuenta de nuestra neurosis. Y entonces ahí empezamos a hacer este trabajo alquímico de disolver. Y digo, pienso yo en el proceso interior, lo interesante no es solamente iluminarse, sino hacer el proceso de limpieza, de mirar en la sombra, de reordenar, de realinear, de concientizar, de conocer, ¿no? Por eso el autoconocimiento es tan importante, y también entender cómo uno va creciendo y crecer, ¿sí? Y cómo uno va floreciendo y florecer, y hasta ir despertando, como un bebé que nace. Es pasar por las etapas del proceso alquímico. Pienso yo, según como lo veo en el tarot, porque el tarot tiene el mat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo estoy hablando desde el tarot. El tarot habla de proceso evolutivo. Aquí lo vamos a ver en el 9, que ya voy a llegar al tema. Siempre caliento un poquito. Quizás algo en mí se pone nervioso porque para llegar al tema, ¿no? Entonces, etapas. Son etapas. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Permite llegar al 8, al estado de pura conciencia. Y entonces hablaba de Ram Dass, ¿no? Hablaba de este estado de pura conciencia. Y de disolución egoica. Ahora, si tú le pides a una persona que a los 20 años disuelva su ego, claro que de repente puede tener inspiraciones, pero la disolución del ego toma tiempo. Y si tienes 20 años, 19 años, 18 años, te puedes volver loco. Yo tenía 19 años y digo, con la educación que tuve, yo estaba iluminado a los 18 años. Es decir, que mi estado de percepción espiritual era amplísimo.
Imagínense, yo empecé a contar y a leer con el tarot y meditaba a los 4 años y se me decía que yo era un Buda a los 5 y hacía ejercicios de imaginación pero bien empujados y todas las filosofías nadaron en mi mente desde que yo era niño. Yo cuando iba a la escuela decía, ¿qué hago acá? ¿No? Me decían que yo era un extraterrestre y todas esas situaciones que me proyectaron a una realidad y digo yo, a los 19 años entré en una crisis existencial porque me di cuenta de que estaba completamente desfasado, ¿sí? y que a nivel psicológico tenía un trabajar que hacer y eso no se puede impedir. Digo, el trabajar le corresponde hacerlo a todos, por eso que evitarle el trabajo a los hijos es imposible. Hay un camino heroico que recorrer, parece ser, y a cada uno le corresponde recorrerlo y toma tiempo, como les decía, y también tiene mucho que ver con la edad, porque para sostener una explosión del ego corresponde haberse preparado bastante bien, y una disolución del ego corresponde haberse preparado bastante bien, soltar adicciones corresponde haberse preparado bastante bien, porque cuando uno vive adicto, y no estoy hablando de situaciones físicas y literales, sino estoy hablando de adicciones psicológicas, neurosis, que todo lo que uno hace para evadir el dolor y afrontar el dolor en profundidad, uno necesita madurez y necesita haberse preparado para pegarse un encontronzote fuerte, ¿no? A veces pasa a través de sustancias, pero la sustancia te proyecta a una inspiración, no hace el trabajo. Digo, tú puedes ver tu bondad en una experiencia psicodélica, pero puedes seguir actuando de forma descarada. No es porque la viste que eso te va a cambiar. Toca hacer el trabajo, toca hacer todo lo que corresponde para alinearse con eso que viste en una experiencia. Es una inspiración, es como algo que se ve en tu futuro, pero no siempre es algo que tiene que ver con el presente, al menos que sean situaciones que tienen que ver con muertes, con tomas de conciencia fundamentales, y sí, pero eso no impide que porque se vive una experiencia puntual uno ya esté iluminado después de una experiencia así, sino que uno puede entrar en la pasividad y empezar a recurrir a experiencias así para evadir el trabajo. Entonces, hablábamos de la conciencia pura del 8, a lo que apunta, ¿no? Y una vez que se realiza ese estado de conciencia divino unificado, donde podríamos decir casi desaparece como partícula y se identifica al campo, es decir, podríamos llamarlo Buda, Budesa, el estado de Buda iluminado, la plena conciencia de donde surge la materia, donde se expresa la materia y a donde va la materia, que también es la materia, siempre es espíritu y siempre es Buda, siempre es energía vibrante, iluminada en todo momento y en todo lugar. Digo, no hay nada en este universo que no esté iluminado, que no surja de la iluminación, que no venga de la iluminación para la iluminación, desde la iluminación con la iluminación. Todo es absolutamente y totalmente iluminado. Hay una historia de un alumno que va a ver a un maestro y le pregunta al maestro mero: maestro, ¿usted está iluminado? Y el maestro le responde: sí, yo estoy iluminado y tú también, pero la única diferencia entre tú y yo es que yo ya lo sé y tú todavía no. Entonces, la cuestión de la iluminación no es que surja algo que no existe, sino es disluirse en algo que ya existe, es fundirse en algo que no existe, es desintegrarse en una situación que ya existe. Y por eso digo, no son palabras, es decir, que la experiencia del despertar no es algo de lo cual se puede realmente hablar, se puede como
indicar algunos mapas, pero esa experiencia es una situación que solo tiene que ver con la experiencia, no se puede como conceptualizar. Por eso que en las culturas orientales, en el budismo del Japón, los maestros enseñan koans, que es el modo que tienen los maestros zen de transmitir el conocimiento a sus alumnos con preguntas totalmente irracionales para que puedan proyectarse a una percepción de la existencia intuitiva, percibir desde la intuición pura. Y para percibir desde la intuición pura es muy posible que uno le corresponda hacer el trabajo que corresponde para salir de la intelectualización, la racionalización, la identificación a las palabras, la identificación a los conceptos. Es aceptar de que cualquier cosa que surja de tu mente es un sueño y es una aproximación, y que la realidad profunda no la vas a poder comprender de ninguna manera con la cabeza, y que solo se puede vivir. Entonces, compasivamente, estos maestros y estas maestras, a través también del contagio del estado de ser, se puede transmitir. Es decir, es una comunión que se hace con el estado realizado del maestro o de la maestra. Es decir, que como sacarse la lotería, de repente ¡pah! Conectas con el maestro y la maestra que lo ha realizado, y se llama la unión de las mentes. Te unes con la mente del maestro y de la maestra. Ahí voy con ello. Entonces, en esa situación del 8, ¿sí? Esa brillancia. Entonces, la cuestión es, ¿qué hay más que la conciencia iluminada? Es decir, la podríamos identificar al círculo, ¿no? Al círculo ya sin punto, porque el círculo con el punto sería ya algo. Aquí es un círculo, es una pura conciencia. Es donde, aquí en este punto, aparece el universo, y es este símbolo tan conocido, ¿no? El círculo con el punto, es decir, que es la partícula y la onda. Pero en este caso, del 8 podríamos decir que es un círculo. En la cultura de la India se llama el Atman, la conciencia pura. Entonces, de la conciencia pura, ¿qué más? Entonces ahí aparece Brahman. Brahman y hay un Brahman que es la divinidad. Brahma es la divinidad no manifestada. Brahmaningura se llama. Brahmaningura es lo no manifiesto. En el budismo Theravada se llama lo no originado, lo que no tiene origen, y cualquier palabra que lo intente expresar, definir, es solo una aproximación. De nuevo lo digo. Entonces vamos al 9. El 9, bueno, aquí lo vamos a leer como el arameo, porque en el Instagram no se reflejan las imágenes como son. Entonces, en el fondo el ermita está volteado, no está mirando para acá, estaría mirando para acá, pero no importa, no lo vamos a imaginar así, vamos a imaginar que está dando vueltas. Entonces, si se fijan, aquí ya es el 9, este estado de conciencia es un estado de conciencia donde ya no existes. Ya no eres ni conciencia, esa conciencia se reabsorbió en lo no manifiesto, se absorbió en la divinidad no manifiesta, es decir, es la divinidad de la divinidad, es la divinidad sin divinidad. El Atman es la divinidad manifestada en una conciencia, pero acá no,
Es el misterio de los misterios, de los misterios, de lo infinito, de lo infinito, de lo infinito. Es la vibración de la vibración de la vibración. Es lo que es el océano sin fondo o superficie, que no es sin agua ni siquiera. Es lo mojado mismo. Es a lo que apunta el nirvana. Es la paz, la plena paz. Mi maestro decía, el que no ha muerto y la que no ha muerto en esta vida, cuando muera, se pudrirá. Es muy profundo, porque el 9 habla de la muerte en vida. Voy a contarles una experiencia que tuve, varias experiencias que tuve. Yo he aprendido y sigo aprendiendo, porque de ninguna manera he vuelto a un estado como este, pero he tenido mi experiencia de ese estado. Yo a los 24 años viví una muerte clínica. Estuve fuera, estuve fuera durante 4 horas. Es decir, fuera y muerto durante 4 horas. Fue una experiencia en donde morí y me encontré transparente como una membrana en un no espacio, porque no podría decir que es un espacio porque no tenía límites, es en un no espacio vibrante, acostado, es decir, sin cuerpo, solo una membrana etérica, y lo que viví fue la paz. Y ahí entendí cuando uno dice que los muertos descansan en paz, ¿sí? Que descanse en paz, porque de alguna manera, a nivel inconsciente, uno conecta la muerte con la paz absoluta, la paz total. Y lo que sentí fue por primera vez en mi vida la paz completa, total. Es decir, el no pensamiento, el asentimiento, el no deseo, el no sufrimiento, porque no había cuerpo. Cuando no hay cuerpo, no hay sufrimiento. Entonces experimenté el no sufrimiento a mis 24 años, cuando yo vivía una tempestad de sufrimiento. Yo salí de la infancia como la guerra del Irán-Irak. A pesar de que mis padres eran unos buscadores, yo fui primer hijo de mi madre, ¿no? Era así en los años 60 y tantos, y apenas estaban en búsqueda. Mis padres eran unos salvajes del Far West, y a pesar de ellos mismos, pues me iniciaron al rojo vivo, y salí cuando digo sufrimiento, no digo, ay, mi sufrimiento y pobre de mí, digo, salí con mucha materia prima. Gracias a todo ese sufrimiento, estoy transformándome y descubriendo lo que estoy descubriendo, en tanto que ser, ¿no? Que ser un humano espiritual. Y viví esos momentos. Fue como les contaba, por primera vez, vivir lo incontable. Y a cachetadas me reanimaron con una inyección de adrenalina y estos electrochoques, y me levanté, y lo primero que dije es gracias a la vida, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y salí bailando a la calle, gozando, pero no tenía en ese momento como la disciplina para poder reproducirlo. Años después me di cuenta que era un mapa, que era un guía, y cada vez que necesito entrar en una situación amplia de conciencia y de comunión con la existencia no manifiesta y no originada, divina, estoy en esa situación, entro en esa situación que nunca se olvidó y nunca se olvidará, porque quedó sellada en mi mente, y de alguna manera me guía, ¿no? Y me permite en los momentos más complicados como desapegarme y de alguna manera morir, morir en vida, que es una muerte no muerte. Y entonces, para mí es una inspiración
repensar en esa situación para ver al 9, ¿no? El 9 parece que va, en francés se dice à reculons, va de espaldas, no mira hacia dónde va. Es como que tiene aquí como una lámpara, podríamos decir, ¿sí? que podría dar una luz, que no es una luz que produce él, sino es una luz que se produce desde su receptividad, es decir, que entra en un estado absoluto y total de don, de muerte, de desaparición, en un estado muchísimo más allá de concebirse inclusive como canal. Es un estado de ni siquiera canal, es un estado en donde yo no estoy, donde no hay yo, y es un olvido total de sí, que no es el olvido neurótico de sí, sino que es el olvido de sí con la conciencia de entregarse absolutamente, totalmente, incondicionalmente, ilimitadamente a la existencia no originada. Es decir, inclusive soltar al concepto de divinidad, es decir, casi decir que es entregarse a Dios sin Dios, porque inclusive cuando uno dice Dios y la divinidad, o Dios, diosa, porque ya me da urticaria decirle Dios y definirlo como algo masculino, esa condición que en el fondo no es ni Dios ni diosa. Y ni siquiera hay un conflicto de Dios y diosa, ¿no? Y tampoco hay dualidad Dios y diosa, y tampoco hay andrógino, y tampoco hay algo. Es tan complicado tratar de decirlo, porque uno entra en laberintos. Es decir, por eso que los maestros Zen, cuando empezaban todas estas discusiones, se ponían un zapato sobre la cabeza y se iban caminando. O si no, les preguntaban, maestro, ¿cuál es la naturaleza del Buda? Y el maestro respondía, tomemos un té. Y como una única respuesta era tomar un té. Les voy a contar una historia también japonesa. Es un maestro que cada vez que le preguntan cuál es la naturaleza del Buda, es como preguntar cuál es la naturaleza de lo no originado. Es lo mismo. ¿Cuál es la naturaleza de la existencia? Es decir, la pregunta es ¿qué es la divinidad en el fondo? Entonces, y es algo que no te pueden responder racionalmente. Por eso que en las escuelas se medita, y por eso que el budismo es la religión de la meditación. No es una religión filosófica, es una religión práctica. Dhyana, que es el origen de la palabra del budismo, ¿no? Dhyana quiere decir sentarse a meditar. Dhyana, Chan, luego se traduce, en China se llamó Chan, y en Japón se llamó Zen, porque no podían como pronunciarlo. Entonces, Dhyana, Chan, Zen. Pero es realizarlo, por eso hablaba de práctica. Podríamos decir que este ermita es uno y una que ha practicado y ha hecho el camino, ha hecho el camino de ida y de regreso, de despertar hasta la iluminación en el 8 y del desaparecer y del regreso. Por eso que después hay un 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, porque el camino no termina acá, no termina con el despertar, no termina con la disolución, es el comienzo de otro camino, que es el camino de regreso, como lo vemos en la mitología también griega, en el viaje de Ulises, que regresa a Ítaca, ¿no? El viaje de regreso. Entonces acá, la historia. Entonces el maestro, cada vez que le preguntan cuál es la naturaleza del Buda, el maestro responde así.
Entonces, maestro, sí. Entonces todos se preguntan qué quiere decir con este dedo y siempre que le preguntan cuál es la naturaleza del Buda, él responde, Y tiene a su mejor alumno siempre a su lado y un día el maestro tiene que ir a un peregrinaje a otra ciudad y deja a este mejor alumno ahí. Y mientras está de viaje, llegan otros dos maestros de otras ciudades y le preguntan, ¿está su maestro? Él dice, no, pero yo soy su mejor alumno y yo puedo darles la respuesta. Entonces los maestros le dicen, venimos a preguntarle a su maestro cuál es la naturaleza del Buda. Y el maestro, el alumno responde, cierra los ojos y hace, Y entonces los dos maestros dicen, muchas gracias, maestro, y se van. Y cuando vuelve el maestro de este alumno, viene y le dice, ¿cómo fue todo? Y el alumno le dice, muy bien, todo fue muy bien, maestro. Vinieron dos maestros de otra ciudad y con toda humildad yo les di su respuesta a la pregunta sobre la naturaleza del Buda. Y entonces el maestro le dice, muy bien, y entonces, ¿y qué le respondiste? Y el alumno muy orgulloso y yo le respondí, Y entonces el maestro, y es una historia real, el maestro saca una espada y ¡jac!, le corta el dedo. Y el alumno en ese momento se despierta. Hay tantas interpretaciones, pero una de ellas, ¿no?, entre tantas, es que el maestro le explicó cortándole el dedo, que un poco brutal, porque venimos de culturas muy patriarcales y violentas, ¿no?, para transmitir conocimiento. Pienso que hoy ya no es necesario, que ya se puede tomar el camino dulce para no quebrar al ego, sino ir diluyéndolo, transformándolo, y ni siquiera domarlo, sino que amorosamente danzar con él e invitarlo a través de tantas formas que hay hoy, tantas formas de trabajar con el ego, que se puede ir transformando, se puede ir mutando, se puede ir alquimizando. Que el ego es la materia misma de la transparencia. Y se pasa de un contenedor, porque el ego es como un contenedor, a un contenedor de plomo, a un contenedor de barro, a un contenedor de metal, a un contenedor de plata, a un contenedor de oro, a un contenedor de cristal, ¿sí? Y por eso les conté mi experiencia como membrana en medio del vacío. Es un contenedor de cristal completamente vacío, y lo único que lo atraviesa es ese espacio infinito, que es pura divinidad, y podríamos decir que el ermita es un contenedor de cristal. Y el maestro le estaba explicando de que la respuesta no es un dedo, sino que sin dedo también puedes vivir la totalidad, y que lo que les estaba mostrando los que le hacían la pregunta sobre la naturaleza del Buda no era un dedo, sino que en el momento en el que mostraba el dedo, él estaba en unidad. Es decir, que en ese momento ¡vap!, desaparecía, y en ese momento se transformaba en el contenedor de cristal y realizaba el estado de lo no originado expresado a través de ese símbolo del dedo y de la unidad. Pero no era como escupir fruta y decir todo es unidad, sino que estaba en el estado unificado, desaparecido, y de ese misterioso despertar en donde ya no había individualidad y ya no había entre comillas ego. Entonces el ermita es como ese no maestro. Y cuando digo no maestro, no estoy diciendo que es un no maestro porque se mete en rollos de no ser maestro. Es el estado de no maestro, es el estado de no existencia, es el estado de muerte en vida, en donde lo que surge es lo que simplemente se recibe de una situación desconocida, que no se puede mirar de frente porque no se puede conocer con imágenes. El conocimiento de la existencia no originada no la puedes ver porque es invisible. Simplemente desapareces y ya es más que un acto de fe, es una experiencia de esa situación, es una experiencia directa de que lo que está sucediendo aquí
es una situación que no tiene que ver contigo, para nada, sucede. Y el ermita lo que hace es que ya se trabajó de tal manera que esto sucede, ¿sí? Yo, de verdad, digo, es una cuestión intermitente y sucede de tiempo en tiempo, ¿no? Y nos pasa a tantos de nosotros y de repente hemos trabajado y ¡pum! Sucede. Yo lo he visto cuando trabajo con las constelaciones, ¿no? Acabo de hacer una ahora. Y era nada que hacer. Y las situaciones sucedían, ¿no? Sucedían por sí mismas, sin intervención personal, sin voluntad, sin empujar. Mi maestro me decía, no empujes. Yo soy un poco empujón, he sido muy empujón, ¿no? He trabajado a veces, ¿no? Como empujando a las personas a que vayan más allá de sus límites. Por un lado es muy positivo porque eso permite llegar a ese momento del fluir, ¿no? Ese momento del fluir no es algo que sucede así como así. Fluir es todo un proceso. Llegar a fluir acá es todo un proceso. Hay que empujar ciertos límites de uno mismo y una misma. Eso lo experimentan ciertos músicos, deportistas, personas que han trabajado bastante sobre sí mismos y sobre sí mismas, que han meditado muchísimo y que se han estirado, ¿no? También emocionalmente, compasivamente, digo, en la compasión, creativamente, etc. Entonces, pero empujar, ¿no? A veces uno se quiere comer el fruto antes de haber plantado las semillas. Entonces se ha aprendido poco a poco a respirar y a pesar de con empujoncitos no forzar demasiado para no quebrar las cuerdas, ¿no? y que el trabajo se pueda hacer. Pero de repente uno asiste a milagros y empiezan a suceder situaciones y sincronicidades que se dice uno, pero qué milagrosa es esta existencia, ¿no? Y es como decir, estar en otro lugar de la acción y ver a la acción suceder, ¿sí? Y ver que la acción está sucediendo de forma totalmente armónica, totalmente sincrónica y podría llamarla milagrosa. Entonces aquí en el ermita está sorprendido del milagro que está presenciando y que los otros imaginan que pasa a través de él, pero él está tan sorprendido por el milagro que está viendo suceder y es totalmente consciente de que no tiene que ver con, entre comillas, él o ella, es él y la que logra retirarse del resultado de la acción que lo atraviesa, del pensamiento que lo atraviesa, de la emoción sagrada que lo atraviesa, de la creación que lo atraviesa, de lo que sea que lo atraviesa. Es decir, esto no me pertenece a mí y el aplauso de ninguna manera es para mí. Aquí no se está buscando ningún aplauso, sino simplemente está en el estado de éxtasis atravesado por la experiencia milagrosa y mientras está sucediendo está diciendo gracias, 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 gracias o simplemente callado y olvidado y olvidada de sí mismo. Pero es casi inevitable no entrar en éxtasis en una situación como esta porque mientras existe esta situación corporal, aunque a veces en la experiencia uno como que se va disolviendo y disolviendo hasta que como que ya no está ahí, es como un estado de trance completo y absoluto en donde uno se olvida, pero está la membrana, ¿no? Y esa membrana cuando vibra, que puede ser la vibración del ermita que está viviendo la totalidad de la existencia a través de la luz que se proyecta en esta lámpara, ¿no? Que está iluminando y se está manifestando, ¿no?
es una situación, sí, lo repito, extática. Y es estar en divinidad, en plena divinidad, sin poder definirla, es decir, en plena divinidad, sin palabras y sin imágenes, ¿no? Es al mismo tiempo estar en la membrana y estar al mismo tiempo en lo infinito. Y lo vuelvo a mencionar, ¿no? Aquí el azul puede ser la total y absoluta receptividad. La receptividad es el estado de receptividad. Por eso que me interesé mucho en las culturas de posesión. He viajado muchísimo a diferentes países a estudiar los fenómenos de posesión. Durante como 7 años, cada año más, 8 o 10 años fui a Venezuela, a la montaña de Sorte, a ver a los posesos. Muchos temen mucho porque claro que dicen que hay magia negra y etcétera, etcétera, pero yo viajé con personas que practicaban, entre comillas, la magia blanca, sanadora, ¿no? Y que estaban conectados al origen de la posesión, porque el origen de la posesión es africana y bueno, no solo africana, sino que forma parte de la expresión más primaria de la divinidad en el ser humano, ¿no? Que es a través de la posesión, entre comillas, y que nace para ayudarnos a sanar, a crecer, a transformarnos, a desarrollarnos, para destrabarnos, desbloquearnos, para permitirnos conectar con lo amplio de la existencia, con esta existencia misma. Digo, un ser en trance, digo, de repente desaparece, ¿no? Y sucede esta situación. Esta situación que podríamos nombrarlo lo infinito y atemporal. Entonces, lo que va surgiendo a través de la voz, a través de la vibración, a través de todo es lo infinito. Y eso no se puede transmitir exactamente con palabras, ¿sí? Y ahí es donde regreso a esta relación entre el maestro, la maestra y su alumno y su alumna. Es muy diferente un maestro, y lo voy a llamar como lo entiendo yo, y un gurú, una gurú. Los gurús y las gurús en los años, a partir de los años 60, en donde aparecieron gurús por todas partes y maestros y maestras por todas partes, como que desprestigiaron a esa figura, que es una figura fundamental, que el gurú y la gurú auténtica y auténtico es aquel y aquella que ha realizado a este estado de ser plenamente, es decir, que ya vive daily basis, continuamente ese estado, vive en ese estado lo habita, la habita, y ese gurú y esa guruesa, como Ama, por ejemplo, es para el alumno o la alumna la encarnación de lo infinito. Es a través de la cual o del cual el alumno conecta y realiza
el estado de ser infinito, no por lo que dice el maestro o la maestra, sino por lo que es y a través de lo cual el alumno entra en una comunión de mente a mente. Llama la comunión de mente a mente con el maestro. Y cuando digo mente no estoy hablando de intelecto, estoy hablando de la gran mente. Y la gran mente en la cultura búdica es la mente infinita. Y es un estado de ser, es un estado energético, no es la palabra de la divinidad, sino es el estado de la divinidad. Entonces el alumno entra en comunión con el maestro. ¿Y cómo entra en comunión con el maestro y la maestra? A través del absoluto, total, incondicional enamoramiento. Es un enamoramiento, es una cuestión que tiene que ver con el corazón. Por eso pienso yo que el tarot en el orden, digo, parte por las monedas, el cuerpo, después por los bastones, después por las espadas y termina en el corazón. Es decir, que percibir a la existencia divina a través de un maestro, una maestra, un gurú y una gurú, tiene que ver con el amor, con el corazón. Según hasta donde he llegado yo, cuando uno vive lo mojado, cuando uno vive esta situación que recibe y que atraviesa este ser de esta carta, está viviendo la esencia de todo, el fondo del fondo de todo, es el amor divino. Y ahí es donde surge todo ese amor, todo ese absoluto amor. La esencia de la vida es amor, y lo vuelvo a decir, no como un concepto, sino como un estado de ser pleno y total, donde el contenedor de cristal es el intelecto, es el emocional, es el instinto, es el cuerpo, todo en transparencia, flotando en el océano infinito de amor infinito. Aquí es el surrender total e incondicional. ¿Y cómo se practica eso? Se practica con un gurú, se practica con una maestra, se practica con la devoción. Es decir, que cuando uno y una encuentra a su maestro, yo tuve el privilegio y lo tengo todavía de tener a mi maestro y gurú y poder practicar la devoción utilizando a la figura del maestro y la maestra, no como una persona, sino como una situación humana a través de la cual uno puede sentir y vivir ese sentimiento de pasaje, que es el sentimiento de enamoramiento absoluto hacia una persona que no tiene que ver con la pasión romántica, compulsiva, amorosa, infantil, sino que ya es otro amor. Es cuando el gurú o la gurú destrona a la neurosis del niño insatisfecho con papá y mamá y pone a los padres en su lugar y abre la puerta a un amor muchísimo más grande, que es el amor que te conecta directo a la divinidad, que es el amor que sana todas tus neurosis, es el amor que sana todas tus dudas, es el amor que sana todas tus compulsiones, es el amor que sana toda la identificación al sueño de la existencia, es el amor que te permite florecer. Entonces eso lo practicas cuando, sabes cuál es el camino, ¿no? Lo practicas con un maestro y una maestra, y lo practicas conscientemente. A veces eso se elige en ti, porque el enamoramiento a un maestro o una maestra no es una cuestión que se elige como el enamoramiento a una pareja, no se elige. Es algo que se elige en ti, es algo que surge y es un encuentro. Y es un encuentro que elige la misma divinidad. Es la situación que la divinidad elige en tu vida para que tú puedas
practicar esa devoción que poco a poco, a través de esa práctica, va disluyéndote, 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 ¿sí? Y después, cuando a través de esa práctica y de esa incorporación plena del estado de ser que ha desarrollado el maestro o la maestra y que te lo ha contagiado y además te ha ayudado a que tú lo puedas practicar y practicar y practicar, y bien intencionadamente te va guiando a que puedas también vivir ese estado de gracia, entonces lo vives y las otras personas van a decir que tú eres un maestro y que tú eres una maestra, pero tú sabes en el fondo de tu corazón que tú eres un alumno y que tú eres un ser que está completamente al servicio y está en estado constante de devoción frente a su maestro y su maestra, que ya no es maestro o maestra física, sino que tiene que ver con la expresión dentro de tu mente de algo a lo cual puedes identificar esa situación infinita, porque lo infinito no lo puedes identificar, pero al maestro y a la maestra sí. Entonces, que le da forma a la cual te puedes tomar durante un momento para después tú mismo y tú misma soltarte y desaparecer absolutamente y totalmente en esa región, no región, que es el no ser, que sería el no ser. Es una paradoja, porque es en el momento de no ser que sucede todo, que sucedería todo. Entonces, ven que aquí hay una especie de manito azul, ¿sí? Una manito azul es una manito rendida, es una manito sabia, es una mano que no fuerza, ¿sí? Sin embargo, el bastón es rojo, el bastón es activo, pero el bastón es activo y no es rígido, si se fijan, está como ondulado. Entonces es muy posible que el conocimiento que transmite este ser es un conocimiento no violento. Sería un maestro que no te da de palos. En las culturas feudales del Japón, yo fui criado con el Zen, es decir, que cuando tenía 4 años me ponía a meditar y pasaba una especie de monje lleno de acné con un bastón que se llama kyosaku. El kyosaku es este bastón con el que ¡pam!, te pegan en la espalda cuando te estás durmiendo en la meditación, porque son muchas horas de meditación. Meditas media hora y caminas unos 3 minutos y luego meditas media hora y otros 3 minutos y media hora, 3 minutos, media hora, así. Y a veces son 8 horas de meditación. Y cuando te estás durmiendo, ¡paca!, te pegan con el palo. A veces duele porque como no lo saben hacer bien y no te pegan en el músculo, te dan en el huesito y bueno. Pero también está todo esto de cortarse el cabello, de vestirse como monje, de comer arroz apresuradamente y de correr a meditar, ¿no? Y hay esa idea de quebrar el ego. Y pienso que también son esa forma, ¿no? Que ha despertado a tantos monjes y ha generado a tantos maestros y a maestras. A veces, y me permito decirlo porque lo he experimentado, a veces puede ser algo duro y puede tener que ver con residuos patriarcales, porque se le da duro al niño, ¿no? Pienso que, como les decía, pueden haber formas diferentes. Yo pienso que corresponde trabajar al ego a través de la mente, a través de la creatividad, a través de terapia, a través de situaciones también emocionales, ¿no? A través del amor, a través de aprender a amar, a través de la devoción, a través de la compasión, ¿sí? A través de ir puliendo sus propias heridas, hacer un trabajo profundo
sobre la infancia y las heridas, recoger a ese niño en lugar de ponerlo ahí solamente a meditar, sino recogerlo, tomarlo, transformarlo, ¿sí? Trabajar sobre la sexualidad, sobre la creatividad mítica en la sexualidad, sobre el despertar de las energías, sobre el cuerpo, y etcétera, etcétera. Es decir que yo me he dedicado estos últimos 20 años a sincretizar, y sigo estudiando sincretizar diferentes perspectivas y caminos para integrar una forma holística que permita procesar esa situación egoica y que permita realizar una situación que, como les decía al principio, no está destinada, pienso yo, a una élite, pero sí pide trabajo. Es decir, que el proceso psicoespiritual es un trabajo, es un obrar, ¿sí? Es como pues tener un jardín y pues a las 6 de la mañana te corresponde despertarte con el sol, ir a plantar las plantitas y limpiar el terreno y hacerlo. Y hacerlo amorosamente, por el amor a la obra, ¿no? Y ahí está el ermita que amorosamente, pues también aquí hay como un terreno, ¿no? Pues pienso yo que esto puede tener, estas rayitas aquí puede tener que ver con ese terreno, ¿no? Está trabajando ese terreno con amabilidad. Pero bueno, hay maestros y maestros, ¿no? Hay unos que te agarran a patadas y te rompen el ego a bastonazos, y hay otros y otras que toman el camino más suave, ¿no? Un poco como en el budismo Hinayana y Mahayana, que es uno más ascético y el otro más, que se hace más en colectividad, en grupo, ¿no? Y yo pienso que el proceso psicoespiritual corresponde hacerlo en comunidad, ¿no? Yo me dedico a eso hoy en día, a generar comunidades de desarrollo psicoespiritual en donde se pueda practicar desde tantas perspectivas y amorosamente el proceso, ¿no? Sí, un proceso más femenino, incorporando más feminidad, más empatía, más dulzura, más cariño, más danza, más movimiento, más respiración, etc. Para todos y para todas. Voilà, creo que por hoy he dicho lo que correspondía decir. Espero que les haya sido útil. Esto es totalmente informal, es lo que va surgiendo. Podríamos hablar de cada detalle de la carta. Pienso que después de hacer los 78 arcanos, porque me prometí a mí mismo y me comprometí a hablar de los 78 arcanos uno por uno. Entonces nos vamos a ir ahora al 10, al 11, al 12, al 13 hasta el 21, y después voy a comenzar por el as de monedas, 2 de monedas, 3 de monedas, 4 de monedas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, y luego el as de bastones, 2 de bastones, 3 de bastones, 4, 10, y luego voy a hacer, y luego está el ballet de monedas, la reina de monedas, el rey de monedas, el caballero de monedas, y luego lo mismo con los bastones, lo mismo con las espadas. Voy a ver si de repente hago todos los uno, todos los ases, es as de monedas, as de bastón, as de espadas y as de copas. Y después 2 de monedas, 2 de bastones, 2 de espadas y 2 de copas, y así, y con también ballet de monedas, ballet de bastones, ballet de espadas y ballet de copas, y luego reina de monedas, de bastones, ¿verdad? Hasta los caballeros. Y después retomar desde otra perspectiva. Voilà. A ver si leo alguno de sus comentarios. ¿Cuándo lees el tarot? El tarot lo leo todos los miércoles. Los miércoles está de mi casa a tu casa.
en donde yo los llamo y las llamo para leerles el tarot. Anunciarles que voy a hacer voy a hacer un proceso, es iniciación a la psicomagia, que hice en Italia, en donde voy a compartir con ustedes aspectos de la psicomagia y también proponerles una full immersion durante un mes, aconsejándoles actos para que puedan no entender solo desde lo racional lo que es la psicomagia, porque no se puede, es imposible, es exactamente como esto, es decir, que yo comparto con ustedes estos puntos de vista, pero hay que practicarlo, hay que realizarlo. La psicomagia igual, voy a compartir con ustedes estructuras, pero lo vamos a practicar durante un mes con todo tipo de actos que entran profundamente en el inconsciente. Lo acabo de hacer en Italia y fue una experiencia maravillosa. Y sí, los miércoles estoy ahí, de mi casa a tu casa. 6 de México. Sí, a las 6 de la tarde de México. Exacto. Bendiciones a tu vida, Cristo. Bendiciones a la tuya también. Gracias a ti. El miércoles a las 6 de la tarde, lo acaban de decir. Salidas de Punta de Arenas. Amelia, saludos a ti. Nice, gracias, muchas gracias. Qué lindo escucharte. Que me alegro mucho que les haya gustado. Y todos los días, no puedo todos los días porque estoy escribiendo mi libro y también le doy consultas. No, si diera consultas estaría todo el día dando consultas. Doy algunas consultas, veo a algunas personas, son consultas personales que hago, pero también estoy escribiendo y estoy preparando proyectos. Tengo una película en curso, una obra de teatro en curso, tengo psicoteatros en curso, ya se va a poder hacer de nuevo el psicoteatro. Estoy feliz porque voy a poder subir de nuevo al escenario con tanta información y tanto que compartir, que eso me ha llenado la vida. Durante 15 años he viajado con el psicoteatro por todo el mundo y siempre he podido compartir con muchas personas y en vivo es fundamental. Acabo de hacer un taller ahora hace 2 días y donde se manifestó el Espíritu Divino, pero por estar en contacto, y no hay nada como estar juntos y procesarnos esto, a donde nos pueden estar llevando estas sociedades, a quedarnos encerrados y hacernos creer que a través de la pantalla todo pasa. No es cierto. Necesitamos contacto, necesitamos procesarnos juntos y como lo decía, ¿no? El contagio es importante. No se puede hacer solo por pantalla, esto tiene un límite. Sí, tiene su límite. Arcanos menores, sí. Voilà. Bueno, qué gusto de haber compartido con ustedes estos momentos. Nos vemos la semana próxima para hablar del 10, que también es una maravilla. Cada carta es una maravilla. Los invito y las invito a tener cuidado, en el sentido en el que cuando se dicen ¿qué carta eres tú?, pienso que se cae en fragmentaciones. Acuérdense que somos un tarot, claro que somos una individualidad, pero cada uno de nosotros es un tarot completo. Esa es la carta que uno es. Somos todos los aspectos al mismo tiempo. A pesar de no haber realizado estos estados de conciencia de los que estamos hablando, esos estados de conciencia son nosotros, no es que no existen. Entonces todo lo que habita las cartas o todo a lo que apuntan las cartas es nosotros y es nosotras. Quizás estamos viviendo cierta etapa de nuestro proceso que corresponde a esta carta, pero todas las cartas están ahí, ¿sí? Que nos toca integrarlas, claro que sí, ¿no? Que nos toca integrar todos nuestros aspectos, claro que sí, pero todos nuestros aspectos están ahí potencialmente,
y todas las sustancias están en nosotros fundamentalmente. Así que corresponde con ánimo ir a pescarse a uno mismo y a una misma y hacerse florecer. Pero las semillas están todas ahí. Entonces, más bien que decir qué carta eres, es más bien estoy pasando por tal o tal etapa en mi vida, que correspondería a tal o tal carta, o a esta a nivel intelectual, o a esta a nivel emocional, o a esta a nivel sexual, o a esta a nivel material, corporal, y a esta a nivel de salud, a esta en mi relación con mis hijos, a esta en mi relación con el trabajo, a esta en la relación con el dinero, a esta en mi creatividad, a esta, digo, eso de decir qué carta eres tú, pienso que es muy reductivo. Creo que eso viene también de la astrología, ¿no? En donde ¿qué signo eres? Sí, soy signo, pero con esta casa, con esta, y todos los planetas también están ahí al mismo tiempo a través de lo que yo estoy viviendo. Además que pienso que cuando uno hace un trabajo evolutivo, un proceso evolutivo y muta, es decir, que se conecta de otra manera, en ese momento no es que cambia de signo, sino que ya no le afectan las mismas situaciones y ya no se sitúa solo en una carta, en un mapa de planetas, sino que es mucho más, y esos son estados de ser del 8 y ese estado de ser del 9. Los maestros de maestros, de maestras, de maestras, son zodiacos y son zodiacas. Y a eso podemos pretender todos y todas, pienso yo. A ver, ¿qué más? Que no tengo ganas de irme, ¿ya ven? Me tienen aquí. Gracias. La indiferencia de un padre se sana aceptando que él da lo que tiene y que puede dar. Sí, pienso que sí, la indiferencia de un padre. Pero la indiferencia de un padre es algo. Y como lo dices tú, es dar lo que pudo dar, lo que puede dar. ¿Y quién te dijo que te tenía que haber dado todo? Digo, no está inscrito en ninguna parte. Esas son como ilusiones tiránicas de niños y niñas tiranas que exigen, ¿no? Entonces, más bien que que ellos te den lo que te den lo que tienen, sí, pero eso es lo que corresponde que se te dé, que se te haya dado. Cuando uno reconoce que lo que se te dio o no, porque lo que no se te dio también es que se te dio algo y uno no lo reconoce. Uno cree que cuando no nos dan es algo que nos falta, pero que no nos den, entre comillas, es que nos den algo. Nos dan la posibilidad de ir a buscarlo dentro de nosotros mismos. Y eso nos puede proyectar a querer tanto una situación que en el fondo no la encuentra en sí mismo. Para mí todo es don. Es realizar eso también es salud. Es decir, que acepto que todo ha sido un don. No es tan fácil cuando uno ha vivido violencia, para nada. Pero ya en un estado de 9, si hablamos de un estado de 9, todo es don, todo, absolutamente e incondicionalmente es una expresión divina, manifestada de la divinidad, para la divinidad, con la divinidad, desde la divinidad, y todo tiene un propósito divino y todo es un don. Todo sería un don. Voilà. Si tienes influencia. Sí, Cris, ¿tienes influencia de Claudio Naranjo? Claro que sí, que tengo influencia de Claudio Naranjo porque él es mi gurú, es mi maestro. De él me enamoré hasta las patas y sigo enamorado de él. Me tomó, me recibió y yo lo tomé a él con todo mi corazón. Y tuve la experiencia de conectar de mente a mente con ese ser unos años. Así que sí, claro que sí. Tengo una relación emocional, de amor, íntima con él. Y todavía que ahora trascendió a otro estado de ser. Pero está.
Bueno, queridos y queridas, les mando un abrazo gigantesco de corazón a corazón y qué maravillosa comunidad somos. Hasta pronto. Para los que estén hasta el